Del curso 2 de Teología Sistemática. Bienvenidos y vamos a continuar con la temática sobre Cristología que ya hemos iniciado el día de ayer. Y pues antes de hacerlo, como ustedes saben, vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos. Te bendecimos, Padre, por este nuevo día que nos permites, porque tu misericordia nos acompaña, porque nuestra familia está con bien, Señor, y porque nosotros mismos también estamos con bien, con salud. Te bendecimos por ello, Padre nuestro, y queremos que en este día tú nos acompañes, nos ilumines también con tu espíritu para poder discernir y aprender más cosas acerca de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar. El título de la sesión de hoy se llama Los tres estados de Cristo y sus dos naturalezas. Ya desde el día de ayer empezamos a discurrir un poco acerca de las dos naturalezas de Jesús, es decir, la parte humana y la parte divina. Y, y empezamos a hacer planteamientos reflexivos acerca de qué es lo que en el ministerio de Jesús o en su presencia aquí en la tierra, qué es lo que prevalece, la parte divina o la parte humana. Creo que es muy fácil en nuestra tradición cristiana pensar, y de hecho así lo hacemos, que lo que prevalece o la parte que más atención merece es la parte divina. Sin embargo, esta cuestión que ahora nosotros tenemos en nuestras prácticas cristianas hoy día, en realidad no es algo nuevo porque hemos podido ver, y de hecho eso veremos un poco hoy, a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia del cristianismo, no siempre ha prevalecido una sola visión acerca de la cristología, sino que ha habido varias. Es cierto que una de entre esas varias, una ha sido la oficial, digamos, una ha sido la que hemos adoptado la mayoría de los cristianos a lo largo del tiempo. Pero hoy vamos a ver un poco más sobre eso. Ayer ya les anunciaba a ustedes que iban a ser sesiones un poquito complicadas, difíciles, pero reitero, por favor, siéntanse en confianza de hacer o preguntar cualquier aspecto de lo que estemos viendo. Muy bien. Entonces, a qué se refiere con los tres estados de Cristo? ¿A qué se refiere con eso de los tres estados de Cristo? En la cristología es obligado hablar de esta parte de la cristología porque son tres, vamos a decir que son tres eh, maneras, subsistencias, tres formas, tres, tres fases en el periodo de la cristología. Y a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente, ya para entrar en el tema, me estoy refiriendo a lo siguiente. Dice los tres estados de la cristología en la perspectiva de Cristo como mediador. Acuérdense que ya desde el día de ayer empezamos a hablar de las intermediaciones. Las intermediaciones son todos esos eventos principales que han sucedido en la historia de la revelación y de las cuales Cristo, la presencia de Cristo en la tierra, la encarnación del Hijo de Dios, resulta la intermediación por excelencia. Entonces, Cristo en su papel, ayer mencionábamos también un asunto importante que llamamos Jesucristo y llamamos Cristo justamente cuando el Hijo de Dios interviene en la tierra. Este, es cuando nosotros hablamos de Jesucristo y hablamos de su papel como mediador. Entonces, esto en sistemática es un punto medular esencial porque
toda la labor ejecutada por Jesucristo es una labor de mediación, es una tarea de mediación, es una misión mediatoria. Entonces, aquí tenemos un pasaje clásico, tenemos anotado un pasaje clásico que seguramente ustedes conocen muy bien, que es el de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Esto lo vamos a mirar a continuación, pero antes este pequeño diagrama que ustedes están viendo está señalando los tres estados de Cristo, es decir, la preexistencia, la encarnación y la glorificación. Con lo que nosotros, en este caso los seres humanos, nos relacionamos en el asunto de la cristología es justo con la encarnación. Pero la encarnación, aunque fue lo que el ser humano puede experimentar con la presencia de Jesús entre nosotros, esta encarnación va justamente ligada con el antecedente que sería su preexistencia, la existencia previa. Ayer hablábamos del concepto de eternidad, y el concepto de eternidad aplicado en Dios es justamente aquello que no tiene tiempo, aquello que, aquella condición en la cual la, este, el elemento físico del tiempo no tiene lugar. O sea, simplemente el tiempo no existe en Dios y para Dios. Existe para lo material, para nosotros, para los seres humanos. Incluso puse un ejemplo que quiero corregir porque di un dato no preciso, y es que en cuanto lo quiero decir muy rápido, pero sí lo quiero decir, en cuanto a la vida de nuestro sol. Ayer mencionaba yo que tenía bueno, para ser precisos, diciéndolo muy rápido, el ciclo de vida del Sol es entre 14 y 15 mil millones de años, y actualmente nuestro Sol está en la etapa joven. Eh, estaríamos aproximadamente en su tiempo de vida de unos 4.500 años. Así es que todavía para 14 o 15 mil millones de años, pues todavía le queda tiempo. Muy bien, entonces, esta cuestión del tiempo, eh, que aplica solamente para quienes estamos sujetos a las leyes físicas, no aplica, por supuesto, para Dios. Entonces, hay una preexistencia, es decir, por decirlo así, hay una fase, hay una etapa, aunque en todo implica tiempo, pero es difícil referirnos a la realidad divina sin utilizar ese tipo de parámetros. Pero hay una etapa, hay una fase de la preexistencia de Cristo en donde pues Él existe eternamente, Él existe en la eternidad. Vendrá una etapa, y fue la que, repito, experimentamos los seres humanos con la encarnación, y la encarnación es justamente lo que algunos teólogos han dado en llamar la historicidad de Dios, es decir, la entrada de Dios en la historia a través de su Hijo Jesucristo. Y esta historización teológicamente implicó lo que hoy vamos a mirar, implicó la humanización, la parte humana, pero también la parte divina, y cómo esas dos realidades, lo divino y lo humano, convergen en la persona de Jesucristo de una manera perfecta. Y hablando de los tres estados, entonces, preexistencia, encarnación, en orden lógico y consecuente viene la glorificación, que en este caso es la ascensión de Jesús a los lugares celestiales. Y con la glorificación nos referimos a esa tercera fase o etapa de la cristología, en donde Él asciende otra vez al Padre, asciende al lugar donde Él estaba y a donde Él pertenecía. Entonces, pero viene aquí la cita de Filipenses 2, 5 al 11, porque es uno de los cantos muy interesantes que ya se registran en los documentos bíblicos del Nuevo Testamento. Lo tengo aquí transcrito.
y lo voy a mostrar a ustedes. Pero entonces recuerden, antes de cambiar de diapositiva, recuerden que cuando escuchen o hablen de los tres estados de Cristo, los tres estados de la Cristología, se refiere a esto: preexistencia, encarnación y glorificación. Muy bien, veamos ahora entonces lo que dice el canto cristológico de Filipenses 2. Tengo dos transcripciones, una en cuadro azul, que es la versión Reina Valera, con la que estamos muy familiarizados, pero la de la izquierda es un lenguaje, es la Biblia en lenguaje actual. Y pues vamos a leer primero la versión de Reina Valera, pero déjenme decirles que el canto cristológico de Filipenses 2, ustedes saben que Filipenses fue una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, de hecho, una de sus primeras cartas, y que Filipenses registra este conocido canto. Los estudiosos, los expertos, piensan que este cántico en realidad ya circulaba entre la comunidad cristiana, y lo que hizo el apóstol Pablo, muy a propósito del tema que ocupa su carta a los filipenses, toma este cántico y lo inserta en su escrito. Así es que eso es importantísimo, porque los tres estados de la Cristología, o una visión completa e integral de Cristo, pues ya se tenía justamente desde este tiempo, desde esta época. Y si tomamos en cuenta que la carta a los filipenses está escrita más o menos alrededor del año 60, alrededor, más o menos, porque se dan varias fechas, pero más o menos alrededor del año 60 de la era cristiana, del primer siglo. Entonces, ya desde ese tiempo la comunidad cristiana tenía conciencia de estos tres estados de Cristo. Ahora, en el recuadro azul, repito, tengo la transcripción de Reina Valera, y está coloreado para distinguir estos tres estados de Cristo, y de cómo la comunidad cristiana ya tiene su reflexión en torno a la preexistencia, la encarnación y la glorificación. Entonces, lo conocemos, por supuesto, pero distingamos entonces la referencia a estos tres estados. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Obviamente, esto está marcando y hace una alusión indirecta al primer estado de la cristología, que es la preexistencia. Después viene el segundo estado, que se marca a partir de los versos 7 y 8, y que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obviamente es la alusión directa a la encarnación, al periodo de su nacimiento, su ministerio y su crucifixión. Y todo ese tiempo es lo que marca la historicidad de Dios, de cómo el Hijo de Dios entra, penetra en la historia humana y se hace parte de ella. Y luego viene la tercera fase de la cristología, que es la glorificación o exaltación, es otra manera de llamarlo también, y se usan intercambiablemente esos dos términos, o glorificación o exaltación. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta cuestión es algo típicamente del pensamiento hebreo: los que están arriba en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Esto es repito, es muy típico del pensamiento hebreo, porque cuando se quiere hablar sobre la realidad,
se habla muy literalmente, o sea, los que están arriba en el cielo, es decir, las cosas celestes, lo celestial, que pudiéramos pensar en los ángeles, todos aquellos seres este, supranaturales que están en esa realidad no tangible. Y los que están en la tierra, todos los seres humanos vivos que se viven y se mueven en el horizonte histórico, pero también los que están debajo de la tierra, es decir, aquellos que permanecen en la memoria del pasado, personas que ya murieron, los padres, aquellos grandes patriarcas del pasado, pero y aquí lo que se dice es que teológicamente es que Jesús recibe, es decir, pero Jesús glorificado, el Jesús glorificado, el Cristo glorificado, recibe un nombre en términos de este cántico, recibe un nombre que es sobre todo nombre. Dice, y toda lengua confiese, verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, esa mediación, esa intermediación se vuelve absoluta en grado excelente porque ahora Jesucristo es el Señor y es la intermediación por excelencia. eh, por eso él mismo lo dijo, lo señaló en su ministerio, dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y cuando Tomás le preguntó, bueno, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero es este sentido teológico de que la intermediación por excelencia que es Jesucristo sea y atraiga hacia sí mismo toda esa atención de la escatología cristiana, es decir, todo lo que se espera lo que se ha esperado en el pasado, lo que se vive en el presente y lo que viene en promesa del futuro, todo está anclado en Jesucristo. Y dice, para gloria de Dios Padre se refiere en el sentido de revelatorio, en el sentido revelatorio para gloria, para que Dios siga siendo revelado y conocido en Jesucristo, para que Dios siga siendo hecho cercano en Jesucristo. Muchas veces este es un pequeño detalle que tomamos cada vez que vemos la palabra gloria, para gloria de Dios, pensamos que en alabanza, en una cuestión cultica, litúrgica, pero muchas de las veces cuando encontramos aquí gloria, y sobre todo relacionada a Jesucristo y a su ministerio, tiene un sentido revelatorio. Entonces, decir que Jesucristo vino para manifestar la gloria del Padre, que es otra cosa, no es otra cosa más que revelar al Padre, darlo a conocer. Ahora, observen la transcripción de una traducción dinámica como es la Biblia en lenguaje actual, y tenemos el mismo cántico pero que nos hace recuperar el sentido que aquí tengan, es un cántico que el apóstol Pablo lo usa de manera pastoral. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios. Entonces, recupera, por supuesto, mucho del sentido original del cántico, y es justamente marcar estos tres estados que ya desde esas épocas tan tempranas se tenía en conciencia. Las primeras comunidades
ya tenían en conciencia acerca de esos tres estados de Cristo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a pasar a una parte que yo les señalaba que la visión de la cristología no siempre ha sido lo mismo. Y encontramos estos también desde épocas muy tempranas. Muy bien, vamos a ver esta parte. Está esquematizada, pero también nos va a señalar eh, cómo la manera en que hoy vemos a Jesucristo y tenemos y estructuramos toda nuestra liturgia y nuestra práctica, pues no ha sido siempre la misma manera de verlo. Muy bien. Voy a empezar aquí a esquematizar varias posturas acerca y en relación a la cristología, pero específicamente en cuanto a las dos naturalezas de Jesús. Aquí retomamos el asunto de las dos naturalezas, la parte humana y la parte divina, y cómo éstas se integraron en la persona de Jesús. Hubo, por supuesto, desde épocas muy remotas para nosotros, distintas posturas. Yo voy a señalar, no todas, pero algunas de las principales que mayor impacto tuvieron y vamos a iniciar aquí en esta parte. En la parte superior del esquema dice herejía, después dice proponente, después argumento, después un breve resumen y después cuál sería la crítica. La crítica desde nuestra postura actual, por supuesto. Pero dice herejía, y yo creo que a todos nos suena esa palabra de herejía, un hereje. Un hereje y una herejía es algo contrario a lo ortodoxo, es algo contrario a lo que enseña o a lo que hay en la enseñanza tradicional sobre determinado tema, en este caso la cristología y las dos naturalezas. Pero se llamaron herejías, quedaron consignadas como herejías porque cuando existe una postura oficial, cuando existe una postura que se va moviendo como la postura única y verdadera, entonces todo lo demás, cualquier idea, cualquier propuesta, cualquier asunto que se relacione con esa verdad, es tachada, es señalada como una herejía, es decir, como algo contrario que no debe ser aceptado. Por eso es que se conocen así como las herejías cristológicas, las herejías que tienen que ver con la persona de Jesucristo, pero que fueron ideas, fueron propuestas rechazadas por la Iglesia. Entonces, por eso se llaman herejías. Y tenemos de entre las distintas herejías que hubo en los primeros siglos, varias vamos a destacar algunas de ellas. Y la primera de ellas es la de Apolinar, que se conoce como apolinarismo. Apolinar vivió entre esos años, entre el 310 y el 390 de nuestra era. ¿Cuál era su argumento? ¿Cuál era su argumento? Dice, es imposible, es lo que Apolinar pensaba, es imposible que dos esencias espirituales y dotadas de voluntad cohabiten en el mismo, es decir, en el mismo cuerpo. Entonces, para él era, bueno, de hecho el tema no es fácil, el tema es bastante complicado, ya lo señalaba yo anteriormente, anteriormente. Dice, es imposible, él pensaba, es imposible que dos esencias espirituales y dotadas de voluntad, por eso yo ayer señalaba la parte, aunque lo hacíamos de una manera muy sencilla, decía yo, ¿qué prevaleció en Jesús, la parte divina o la parte humana? Y es muy natural pensar que lo que prevaleció en Jesús fue la parte divina. Entonces, por eso también Apolinar se le hacía, Apolinar pensaba, en una persona no pueden estar habitando dos voluntades opuestas, diferentes, distintas, sino tienen finalmente una voluntad de la que tiene que prevalecer. Obviamente,
obviamente para Apolinar la que prevaleció fue la voluntad de Logos, es decir, la voluntad de la parte divina. Sigo leyendo, dice, pues en ese caso, la una estaría en contraste con la otra en virtud de su propia voluntad, así como también de su propia actividad. Para él está pensando, dice, bueno, si en Jesucristo subieron las dos voluntades, las dos esencias espirituales, es decir, lo humano y lo divino, eh, eh, por lógica, ¿cuál es la que tiene mayor peso? ¿Cuál es la que, debido a sus características, va a ser más, va a tener mayor influencia? Entonces él pensaba, dice, bueno, por lógica, la que va a tener mayor peso y mayor influencia debido a sus características propias, pues va a ser la parte divina. Entonces él lo pensaba así. Dice, por consiguiente, el verbo, esto es algo tenemos que poner mucha atención en esto porque es lo que pensaba Apolinar. Dice, por consiguiente, el verbo no asumió un alma humana, no asumió un alma humana. Eh, el alma es lo que nos hace ser nosotros. Si a mí me despojan de mi alma, queda el cuerpo, que en la apariencia queda Jesús, pero ya no queda la esencia, ¿no? Estoy pensando en personas eh, en, que debido a alguna enfermedad quedan en un estado, acá le decimos en un estado vegetativo. Es decir, vuelven a ser, aunque ya son personas adultas, con pleno uso de conciencia y muchas cosas vividas, experiencias, cuando atraviesan por una enfermedad de ese tipo, que puede haber varios tipos de enfermedad, pero que ya quedan en un estado vegetativo, ya no son conscientes de sí mismos, no son conscientes de su existencia. Y eso es algo muy complicado porque vemos que la persona está allí, pero ya no es la persona, ya no podemos platicar con ella no está consciente de quiénes somos, no está consciente de su realidad. El estar en un estado vegetativo, em, pues es algo que, bastante complejo médicamente, pero diríamos para ejemplificar esos términos, como lo está poniendo Apolinar, diríamos, bueno, es simplemente el envase está allí, el ropaje del humano está allí, pero ya no hay conciencia, ya no hay voluntad, ya no hay inteligencia. Entonces, por eso es que Apolinar decía, o sea, las dos, no pueden estar dos voluntades presentes en la persona de Jesucristo porque una tiene que declinar, una tiene que ser anulada por la otra. Y entonces, por eso no, aunque en el cuerpo de Jesucristo no había un alma humana, sino estaba el cuerpo que el Logos asumió como un envase, como un ropaje, ¿no? Dice, y luego viene una cita directa de lo que él pensaba. Dice, el instrumento y el agente, cuando habla del instrumento se refiere al cuerpo, y cuando habla del agente se refiere al logos. Dice, el instrumento y el agente fundamentan de modo natural una única actividad. Para Apolinar se puede hablar de una sola actividad si es una sola voluntad la que se mueve. No se puede hablar de una única actividad si hay dos voluntades ahí poniéndose de acuerdo, ¿no? Este, entonces, por eso él ve el cuerpo de una manera instrumental. Para Apolinar, el cuerpo es simplemente un vehículo, un instrumento que le sirve a los propósitos de logos.
Dice, el instrumento y el agente fundamentan de modo natural una única actividad. Y si es una única actividad, entonces es una única naturaleza. Por tanto, se convirtió en una única naturaleza, la del verbo y la del instrumento, en una única naturaleza, la del verbo y la del instrumento. Entonces, em, en resumen, diríamos lo siguiente, pasamos a la siguiente columna. Cristo, para Apolinar, Cristo no tuvo un espíritu humano, sino que el logos, el verbo, hizo las veces de tal. Em, Esto, por supuesto, plantea problemas muy serios para la cristología, y aquí viene la parte crítica. La crítica que hoy desde nuestra postura cristiana actual, tradicional, podríamos hacer a esta manera de pensar de Apolinar. ¿Cuál sería la crítica? Dice la crítica, la naturaleza humana de Cristo queda incompleta, pues le falta la parte del espíritu, por lo cual no puede ser considerado como verdadero hombre. Y es cierto. Y si vamos a decir que en Jesucristo existió lo humano plenamente, y no solo el envase, no solo el instrumento, no solo el ropaje del humano, si existió lo humano plenamente, entonces existieron en él todas las características propias de lo humano, es decir, lo espiritual, la conciencia, la voluntad, todo. Porque si no, si esto no fuera así, entonces, y le hiciéramos caso a Apolinar, entonces, cuando Jesucristo tuvo hambre, cuando Jesucristo se cansaba, cuando él tenía que comer, tenía que dormir, o incluso cuando lloraba, porque Jesús lloró en ciertos momentos, derramó lágrimas. Entonces, según Apolinar, eso fue simplemente una farsa, porque si lo único que habitaba en Jesucristo era la potencia del Logos, y el cuerpo simplemente era un instrumento, entonces el Logos tenía que fingir que estaban sucediendo cosas, eh, o que estaban expresándose sentimientos a través del cuerpo. Pero si por otro lado sí creemos, y esta es la postura tradicional que nosotros profesamos, pero si estamos de acuerdo en que Jesucristo experimentó todo lo humano de una manera auténtica, entonces Él realmente tuvo hambre, Él realmente tuvo sentimientos, tuvo estima por sus amigos, amor por sus padres, compasión por los desvalidos, y todo eso de una manera auténtica. O sea, él pudo experimentarlo auténticamente porque esos son elementos humanos, son elementos de el alma y el espíritu humanos. Entonces, esta es una cuestión que podemos señalar con respecto a la postura de Apolinar. Pero la postura de Apolinar no es la única. De hecho, tenemos más. Muy bien, aquí tenemos otras dos posturas, la de Nestorio y la de Eutiques. Vamos a ver primero la de Nestorio. Lo tenemos alrededor del año 451, y se conoce como nestorianismo. Y vamos a ver que fue muy complicado para los primeros, todos estos de alguna manera también fueron creyentes, pero creyentes que no veían de la misma manera que nosotros ahora la cristología. Dice, para Nestorio, ponía en perspectiva lo siguiente, dice, el verbo moró en la persona de Jesús, haciendo de Cristo el portador de Dios. O sea, finalmente volvemos a caer en la misma cosa, ¿no? De qué es lo que más prevalece, qué es lo que más importa. Y la lógica, no es malo esto, irnos
para poder entender el pensamiento de Nestorio también, si nos vamos en términos lógicos, si Dios no hubiese precisado de la entrada de su Hijo en el mundo, en la historia, entonces simplemente hubiese levantado un Moisés, a lo mejor ya sin los errores que el propio Moisés cometió, hubiera levantado un nuevo Elías, un Jeremías, un Eliseo o alguno de los grandes profetas, pero ya le hubiera quitado todos los defectos, es decir, ya un ser humano que ya no tuviese defectos, eso hubiera sido suficiente, pero vemos que no. Entonces es muy fácil pensar, como lo hace Nestorio, que si a Dios le importaba la salvación del mundo, de la humanidad, entonces un ser humano, por más perfecto que fuera, no era suficiente. Si Dios pretendía la salvación del mundo, entonces era necesario que su Hijo se encarnara. Y si su Hijo se encarnaba, entonces por lógica, volvemos al punto que ya hemos criticado. Entonces, si lo importante era eso, entonces, una vez ocurrido esto, una vez ocurrida la encarnación, entonces, ¿qué es lo más importante? La parte divina, naturalmente. Y por eso Nestorio vuelve a caer en este punto. El Verbo moró en la persona de Jesús, haciendo de Cristo eh, Nestorio diferencia entre Jesús y Cristo. Jesús es la parte humana y Cristo la parte divina. Dice, el Verbo moró en la persona de Jesús, haciendo de Cristo el portador de Dios. Eh, entonces, Cristo no es Cristo hasta que lo divino penetra en lo humano, hasta que lo divino se integra con lo humano, entonces solamente en ese punto ya puede hablar de Cristo. Dice, pero en realidad Jesús no era un Dios hombre. Esto es bastante complejo incluso para nosotros hoy. ¿Cómo pensamos en Jesús? Es muy común pensar en Jesús como el Dios hombre, incluso yo he escuchado en esta mención dentro de la propia iglesia y cuando en el discurso se habla de Jesús, de su tarea misional, es un término que yo he escuchado que se aplica y que se repite en referencia a la persona de Jesucristo como el Dios hombre. Pero el Dios hombre, tal y como lo plantea Nestorio, no puede ser posible, porque el Dios hombre ya implica una fusión, y cuando algo implica una fusión, y entonces también implica una alteración. Si algo se fusiona, entonces algo se altera. Pero la cristología, como lo vamos a ver, a considerar, la cristología no cree en una fusión y por lo tanto en una alteración, porque en la cristología convencional ambas naturalezas se mantienen plenas, pero también intactas. Aunque ambas cohabiten en el mismo cuerpo, no, la una no altera a la otra, y la una no se confunde, no se mezcla con la otra. Entonces, por eso Nestorio decía, pero en realidad Jesús no era un Dios hombre por esta cuestión. Y Nestorio afirmaba, sigo leyendo, Nestorio afirmaba que la unión de las dos naturalezas es de carácter moral, en lugar de ser personal. Eh, em, Esto se va a entender un poco mejor cuando vayamos a la crítica, pero Nestorio afirmaba que en todo caso, si hubo una unión de las dos naturalezas, no fue una unión física, personal, sino fue una unión de carácter moral. Y eso se va
a clarificar cuando veamos el punto crítico que está en el apartado color verde. Dice, se destruye la unidad de la persona que hay en Cristo. Se destruye, o sea, entonces, según Nestorio, si seguimos el pensamiento de Nestorio, entonces no hay una unidad real. Volvemos al punto de que para ellos es muy difícil pensar que se mantengan las dos voluntades, que se mantengan a las dos esencias tal cual, lo humano y lo divino, y lo más natural para ellos es pensar que la prevalencia, lo que prevalece es la parte divina. Entonces, por eso la crítica es que se destruye una verdadera unión. Si creemos en una unión, entonces creemos que los dos elementos, las dos naturalezas, se mantienen plenas. Porque si no, entonces estaríamos cayendo en el mismo punto de una alteración o de una fusión. Y si hay una fusión, como también fue algunos pensadores de aquella época también lo pensaron, cuando hay una fusión, hay un nuevo elemento. Lo voy a poner de una manera muy burda, pero muy cotidiana para nosotros. Acá en México utilizamos mucho la costumbre de mezclar la leche y el café, y lo llamamos así, café con leche. De hecho, a mí me gusta mucho. Entonces, pero usted tiene dos elementos, tiene el café y tiene la leche. Cuando los mezclan, se crea un nuevo elemento. Los dos elementos que estaban separados al mezclarse construyen un nuevo elemento. Entonces, Nestorio decía, no, es que cuando la naturaleza humana y la divina están allí, no se crea un Dios hombre, no se crea un nuevo elemento. Sí, la naturaleza divina permanece intacta, la humana permanece intacta, y lo que va a prevalecer, lo que va a dominar es la parte divina. Digo, a veces entiendo que eso sea muy fácil de pensar, pero no es lo que la cristología enseña. Dice aquí, entonces se destruye la unidad de la persona que hay en Cristo, y las dos naturalezas quedan unidas solamente por un vínculo moral. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ejemplificarlo con lo siguiente. Semejante al que el cristiano, nosotros somos una persona, al que el cristiano tiene con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es otra entidad personal en cuanto a que se relaciona con nosotros. Lo personal es lo relacional. Entonces, casi sería algo parecido. Nosotros los creyentes solicitamos la asistencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en nuestro crecimiento, en nuestro proceso de santificación y todo eso, pero obviamente no nos convertimos en el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo se convierte en nosotros, sino es una asistencia, es un acompañamiento, algo muy parecido a lo que Nestorio decía, que es la unión de lo divino y lo humano en Jesucristo había sido solamente de carácter moral. Y esto plantea muchos problemas, porque entonces la misma muerte, para mencionar algo de los problemas tan importantes que eh, de aquí resultan, es, por ejemplo, la misma muerte. Entonces, ¿quién muere? Según Nestorio, si solamente fue una unión moral, entonces lo que muere es la parte humana. Y Nestorio diría, pues claro, porque la parte divina no puede morir, muere la parte humana. Pero entonces la crítica, y nosotros mismos diríamos, bueno, pero si muere la parte humana solamente, no puede propiciar una salvación tan grande para los seres humanos, y si muere solo la parte humana, entonces estaba por demás que el Logo se hiciera carne. Estaba por demás que Dios o el Hijo de Dios entrara en la historia humana.
Entonces simplemente hubiese levantado, como hemos dicho, otro Moisés más perfecto que el primero y que ese Moisés muriera. Pero la salvación que el mundo necesitaba no era suficiente que un ser humano, por más perfecto que pudiera ser, hubiese muerto por todos. Eso no tiene sentido teológicamente. Pero viene la complejidad del tema, ¿no? Y si entonces muere la persona completa, Jesucristo muere y asumiendo que es plenamente humano y plenamente divino y muere, entonces Él sí puede propiciar una salvación completa, perfecta. Pero viene la complejidad, repito, de la interrogación que a Nestorio no le gustaba contestar. Entonces, ¿Dios puede morir entonces? Y Nestorio decía, no, Dios no puede morir y por eso la unión es una unión moral solamente. Bueno, vamos a la siguiente, Eutiques. ¿Se dan cuenta cómo se plantean estamos viendo las posturas que se manejan y sus argumentos y podemos hacer una crítica contra eso. Pero si somos honestos, también tenemos que darnos cuenta que se levantan problemas y se levantan cuestiones que también son difíciles de responder, hablando, por supuesto, del tema de la cristología. Vamos al siguiente proponente, que es Eutiques, el eutiquianismo, y ahí lo tenemos, a este pensador lo tenemos entre los años 378 y 454 de nuestra era. ¿Qué decía Eutiques? Dice, confieso que nuestro Señor era de dos naturalezas antes de la unión, pero después de la unión confieso una sola naturaleza. O sea, ya una postura distinta a las dos anteriores. Y aquí era lo que hemos estado también señalando, que se está moviendo en las inquietudes de aquella época. Entonces vuelvo a repetir esta parte. Dice, confieso que nuestro Señor era de dos naturalezas antes de la unión, pero después de la unión confieso una sola naturaleza. Es decir, el ejemplo del café con leche, ¿no? Ya no se puede separar. Y si ustedes me preparan el café con leche, si me invitaran alguna vez a su casa y me dejan disfrutar de un rico café con leche, y yo les dijera, bueno, es que ya no quiero café con leche, ahora quiero tomar solo el café, así es que te regreso a la taza para que vuelvas a presentarme solamente el café. Ya no es posible. O sea, si ya está preparado el café con leche, esa mezcla ya está fusionada, esa mezcla ya ha tenido lugar y ya no es posible. Digo, a lo mejor mediante algunos procesos muy complicados en laboratorio, pero así a primera vista, ustedes me dirán, hermano, le voy a dar otro café porque con ese ya no puedo hacer nada. Entonces, aquí Eutiques decía, bueno, hay dos naturalezas antes de la unión, pero con la unión hay solo una naturaleza. Y no sé si en algún momento también hayamos escuchado algo al respecto, o incluso, y no sería muy descabellado pensarlo, nosotros mismos quizá hayamos en algún momento pensado igual, es decir, que la integración de lo divino y lo humano en Jesús generó un nuevo elemento. Entonces dice aquí lo siguiente, dice, la naturaleza humana, pero aunque Eutiques confesaba una sola naturaleza después de la unión, era imposible que él cayera en el mismo asunto de las posturas anteriores. Dice, la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por el Verbo.
¿Por qué será que es muy común pensar esto? Es más común de lo que pudiéramos aceptar. Incluso hoy día ya lo empezamos a reflexionar ayer. Es imposible no pensar en Jesús y no hacer de la parte divina lo más importante. Aunque digamos, bueno, es que yo no creo que haya sido absorbido, que se haya mezclado, que se haya alterado, que se haya fusionado. Pues no. Pero en la práctica, en la experiencia de iglesia, en la experiencia del discurso y de todo, eh, señalamos solamente la parte divina de Jesucristo, o es a la que le damos preferencia en nuestras prácticas. Y eso genera, por supuesto, una pastoral. En su momento lo vamos a ver, pero todo esto genera una pastoral, es decir, genera toda una reacción de vivir la fe y de compartir la fe. Muy bien. Entonces, para Eutiques, la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por el Verbo. ¿Cuál sería la crítica? Bueno, se anula la distinción entre la humanidad y la divinidad de Cristo, confundiéndose, es decir, existiendo una fusión de las dos naturalezas, lo cual, por supuesto, no pensamos y no creemos. Esto nos recuerda un poco la mitología griega, en donde según la mitología griega, por ejemplo, ustedes conocen el personaje Hércules. Hércules, que una figura, una representación de la mitología griega muy conocida para los niños, ¿no? Hércules, ese hombre fuerte, fortachón que hacía cosas increíbles. Pero según la mitología griega, Hércules era justamente el resultado de la fusión entre un dios y una mujer de carne y hueso. Entonces, el resultado de esa interacción entre el dios y la mujer, entre lo divino y lo humano, el resultado fue ese superhombre que era en la mitología griega, Hércules. Entonces, los superhombres, los héroes que en este contexto de lo mitológico se da en llamar a este tipo de personajes, ¿no? A que los héroes son el resultado de esa interacción entre lo divino y lo humano. Y entonces, cito esa parte porque eh, para, para Eutiques se acerca mucho a esta cuestión de la mitología griega, en donde si hay una interacción de lo divino y lo humano, entonces es natural que nazca, que aquello que sea el resultado de esta interacción, pues sea una nueva naturaleza, una nueva persona, un nuevo elemento. Pero esto en cristología no es posible, no es la postura ortodoxa tradicional. Entonces pero es lo que pensaba Eutiques. Bueno, vamos a esta parte. Todavía nos quedan dos posturas más. Todavía nos quedan dos posturas más y pues yo sí, yo mismo lo siento y noto que pues todo esto es bastante complejo, pero no quiero que ustedes se me vayan pues a hacer un poquito, por acá en México decimos, se me vayan a hacer pelotas o un poquito, o se vaya a revolver todas esas visiones, porque
al mismo tiempo que estamos viendo eso, también estamos pensando nosotros mismos, lo que nosotros creemos y lo que nos han enseñado a creer, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta en estas primeras posturas que hemos visto, que estamos considerando. Este, si vamos bien, entonces vamos a continuar. Algo que quieran comentar, ¿no? De momento no. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Ok, las diapositivas se las voy a pasar. Las del día de ayer, este, ya las tienen. Hoy después de que terminemos nuestra sesión, también le voy a pasar a mi querido hermano Abraham las diapositivas del día de hoy para que ustedes ya con más calma las puedan estar revisando. Bueno, una siguiente postura era la de este hombre, este pensador severo, y esta se conoce como monofisismo. Monofisismo, mono, una sola, es algo muy parecido a la anterior, pero vamos a mirarlo. Dice, ¿qué es lo que decía Severo? Dice, creemos en un único Señor Jesucristo, encarnado, no hecho hombre, ya que él no asumió ningún alma humana, sino que se hizo carne. ¿Qué está diciendo aquí Severo? Se está refiriendo a lo que en posturas anteriores se refieren al instrumento, mirar el cuerpo, mirar lo humano solamente como un vehículo, como un instrumento. Dice, creemos en un único Señor Jesucristo encarnado. Para él, el Señor Jesucristo existe antes de la encarnación. Para otras posturas, Jesucristo surge solamente de la encarnación. Sí, es algo que hemos estado insistiendo. Pero para Severo, Jesucristo es ya la persona antes de la encarnación. Dice, creemos en un único Señor Jesucristo encarnado, no hecho hombre, ya que para él el hombre es el hombre completo, el que tiene alma, conciencia, voluntad. Dice, pero para él dice encarnado, que él, esto es algo muy raro, muy extraño, pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo Severo? Es que él tomó la carne, tomó, porque obviamente lo constituyente del cuerpo es la carne, la materia. Él tomó del cuerpo, del ser humano, tomó simplemente la materia, es decir, no el alma, no la racionalidad, no lo espiritual, sino tomó simplemente la materia para encarnarse. Recuerdo una película muy vieja, no sé si alguno de ustedes la vieron, que se llamaba El hombre de las estrellas. Lo voy a relatar muy brevemente, pero la tesis de esa película, El hombre de las estrellas, es que algo venido del cielo por alguna cuestión extraña y que no se explica en la película, vino a dar aquí a la Tierra. Entonces, cuando ese objeto se estrella, que era una como esfera, se estrella en la Tierra, entonces se estrella cerca de una, este, de una casa en un terreno despoblado, ¿no? Pero cerca había era como una especie de rancho donde simplemente estaba la casa principal y todo lo demás era terrenos de siembra. Entonces, esa esfera se estrella y al estrellarse sale una luz pequeña, pero muy brillante, se va moviendo y se va moviendo hasta llegar a la casa. Y entra en la casa esa luz y ve una fotografía, porque ahí habitaba una mujer que era viuda, era viuda. Entonces ve una fotografía en donde está la pareja que habitaba ese hogar.
pero ya quedando solamente viva la mujer, y entonces esa luz decide tomar con base en la fotografía, porque en la fotografía había un varón, con base en la evidencia de la foto, toma cuerpo, toma existencia. Entonces, pero hagan de cuenta que toma cuerpo como si hubiera revivido el marido muerto de aquella mujer, y aquella mujer se asusta porque sabía que su esposo estaba muerto y de pronto lo mira frente a ella, pero no era el marido, o sea, el marido ya había muerto, sino aquella luz que se revistió de aquella imagen que estaba en aquella fotografía. Entonces, me hace pensar esta cuestión de Severo en ese ejemplo de cómo Jesucristo ya existe y solamente toma el elemento material de lo humano, es decir, el cuerpo, pero no toma la naturaleza de lo humano completa, sino solamente el instrumento. Dice, no hecho hombre, ya que él no asumió ningún alma humana, sino que se hizo carne, no dos naturalezas, ya que él no era perfectamente hombre, sino Dios en la carne en vez del alma. O sea, qué cosa, ¿no? No era perfecto hombre, y la cristología tradicional a la que nosotros profesamos es que Dios era verdadero hombre. Dice, siendo todo ello una naturaleza debido a su conjunción, una sola naturaleza, porque si no toma ni el espíritu, ni la racionalidad, ni la voluntad del hombre, no toma el alma y solamente toma la materialidad del cuerpo, la carne propiamente dicha, entonces efectivamente hay una sola naturaleza. Dice, siendo todo ello una naturaleza debido a su conjunción, capaz, como esto ya había empezado a notarse, entonces Severo no quiere caer tampoco en esa trampa, y él dice capaz de padecer debido al plan de salvación, ya que el sufrimiento de un alma o de un cuerpo no tenía el poder de salvar al mundo. Entonces se trata de una entidad divina que sí pueda padecer. Porque si estamos en la lógica de que, ¿qué parte de Jesús tuvo hambre? ¿La parte humana o la parte divina? Y en términos lógicos diríamos, bueno, pues la parte humana es la que tiene hambre, la parte humana es la que se cansa, es la que llora, es la que se duele. Pero entonces aquí Severo introduce un elemento nuevo, porque entonces dice que el Logos tenía esa capacidad de padecer. Entonces, es un elemento nuevo, porque él está pensando que también el Logos es capaz de manifestar esta cuestión de lo humano, aunque no asumió lo humano completamente, sino solo la parte material. Y sigue leyendo, sigo en la siguiente parte. Dice, aquel que era eternamente consustancial al que le engendra, es quien descendió voluntariamente y se hizo consustancial a su madre. Así se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo lo que no era, al tiempo que seguía siendo lo que era, sin cambio alguno, porque no perdió su divinidad en su encarnación, y el cuerpo no perdió el carácter tangible de su naturaleza, su carácter tangible, visible, porque ya encontramos también una postura hacia finales del primer siglo, que son los docetistas, y los docetistas decían que Jesucristo era el Logos hecho visible, pero no encarnado. Era el Logos que proyectaba imagen personal, pero que realmente no era humano.
que es como si hoy diríamos un holograma o una imagen proyectada que puede parecer real, pero no lo es. Eso decían los docetistas. Y los docetistas son contra quienes el escritor Juan eh, eh, lucha porque dice, Juan dice, si alguno no cree que Jesucristo es venido en carne, el tal es el anticristo. Y eso, repito, ya lo decía aquella secta de los docetistas. Los docetistas decían, bueno, es que Dios no puede encarnarse, es imposible que Dios se encarne. Dios no puede autolimitarse de tal manera que se pueda hacer hombre, que se pueda hacer un ser humano. Por eso lo que vimos, que sí vimos que comía, que caminaba y todo eso, pero era aparente. Por eso se les llama docetistas, porque ellos decían que Jesucristo era una apariencia, doqueo es aparentar. Entonces, pero Severo no quiere caer en esa cuestión de los docetistas y por eso dice que sí tuvo una presencia tangible. Jesucristo tuvo una presencia tangible, pero obviamente solo tomó la carne. Era tangible porque solo había tomado la carne. Y por eso esa la tomó de María, ¿no? Si Jesucristo nace de María, de ella toma la consustancialidad de lo humano. Y la consustancialidad de lo divino, pues ya lo traía. Y esa consustancialidad nunca se alteró, siempre permaneció igual. Era lo que Severo enseñaba. Entonces, en términos resumidos, para Severo, Cristo tuvo una sola naturaleza. ¿Cuál? La divina. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que vez tras vez, casi siempre es muy fácil irse hacia el favorecimiento de la parte divina y anulamos o se nos olvida o queda de lado completamente la parte humana. ¿Cuál sería la crítica? Bueno, la crítica es que se anula, la naturaleza humana queda anulada a costa de la naturaleza divina. Esa sería la crítica, pero, pero repetimos, será la crítica, pero es una crítica que muy extendida hoy día, ¿no? Porque, repito, casi nosotros todo el tiempo en nuestra experiencia cristiana es la parte que más destacamos. Destacamos mucho más la parte divina que la parte humana. Muy bien, sigamos adelante. Monotelismo. Monotelismo. Este es la última de las posturas que vamos a ver con respecto a las dos naturalezas y su unión. Em, esta postura del monotelismo también es un poco similar a la anterior, pero esta fue propuesta por Sergio, un pensador con ese nombre, y dice, si Dios nos guía, él se pone, tira todo un rollo, pone todo un contexto para referirse al asunto que nos interesa. Dice, si Dios nos guía, llegaremos hasta la medida de la recta fe, que los apóstoles se extendieron con la cuerda de la verdad de las sagradas, de las santas escrituras. ¿Cuál medida, cuál fe? Dice, confesando al Señor Jesucristo, mediador de Dios y de los hombres, que obra lo divino mediante la humanidad. Naturalmente, y aquí entre paréntesis viene un término que se utiliza mucho en teología sistemática, que es hipóstasis, hipostáticamente. Dice, unida al verbo de Dios y que el mismo obró lo humano por la carne inefable y singularmente asumida, quedando íntegra la divinidad de modo inseparable
pero al mismo tiempo inconfuso y al mismo tiempo inconvertible, es decir, que permaneciendo por modo estupendo y maravilloso las diferencias de ambas naturalezas, se reconozca que la carne pasible está unida a la divinidad, de ahí que también confesamos una sola voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, eh, obviamente si ya tienes muchos antecesores que ya fueron criticados, que fueron tachados de herejes, que fueron, pues básicamente rechazados. Entonces, Sergio, con todo ese antecedente de los pensadores que le antecedieron, entonces quiere más o menos recomponer un poco la situación, pero vuelve a caer en el mismo asunto, ¿no? De favorecer más la parte divina que la parte humana. Y, él está tomando ya para este tiempo, porque a Severo lo tenemos en el 638, ya para ese tiempo ya existía oficialmente una postura cristológica emitida por un concilio. Ese concilio lo tenemos en el 451 y se conoce como el Concilio de Calcedonia, que ante todo este problema y toda la problemática de tener ideas tan distintas y dispersas sobre la cristología, pues resolvieron darle fin a todo esto, plantar una postura oficial, y todo lo que no entrara en esa postura oficial, obviamente iba a ser tachado de herejía. ¿Cuál sería la síntesis de todo esto que dice Severo? Porque de hecho Severo quiere tomar, lo que hace Severo es tomar cosas de sus antecesores, pero también cosas oficiales que resuelve el Concilio de Calcedonia, porque usa términos como inconfuso, inseparable, inconvertible, que van a ser términos que resuelve el Concilio de Calcedonia, pero también aquí están presentes en Severo, y lo más fácil es pensar que él quiso hacer converger las viejas posturas que fueron tachadas finalmente como herejías y la postura oficial, y terminar resolviendo algo que realmente también presenta muchos problemas. Dicen, entonces, ¿cuál sería la síntesis de la postura de Sergio, de este pensador? Entonces, Cristo no tuvo una voluntad humana, sino solamente la voluntad divina. Eh, yo pregunto, a veces decimos, bueno, es que es muy fácil irse por la parte divina, pero, ¿quién se iría? Mi pregunta sería, pero ¿quién se iría por la otra parte? Es decir, ¿quién diría que en Jesucristo prevaleció la parte humana sobre la parte divina? Creo que no nos atreveríamos a decir eso, ¿no? Hay muchos que sí llegamos a pensar y a lo mejor a escuchar, que dicen que sí, que lo que prevaleció en Jesucristo fue, sin lugar a dudas, la parte divina. Creo que eso lo escucharíamos mucho, pero creo que sería muy difícil escuchar el otro extremo, es decir, que no, lo que prevaleció en Jesucristo fue la parte humana. Eso sería muy extrañísimo escucharlo. Bueno, ¿cuál sería la crítica? Dice, se le priva a Cristo de tener libre albedrío humano para escoger y decidir. Una característica de lo humano es justamente el libre albedrío. Entonces, si todo lo decidió el Logos, entonces el libre albedrío de lo humano queda totalmente anulado. Por eso es que para Severo, la inercia también lo lleva a pensar, porque es una inercia bastante fuerte, es una inercia que le lleva
también a asumir que lo que resalta y lo que resulta en preferencia o en prevalencia es la parte divina. Bueno, son así esquemáticamente las posturas que no son las únicas, porque son más de una, las que se conocen como herejías cristológicas son más o menos una docena de posturas, y aquí vimos algunas de las más sobresalientes. Y voy a presentar a ustedes el siguiente cuadro. Este siguiente cuadro resume a lo largo del tiempo las distintas posturas que ha habido en cuanto a las dos naturalezas. Desde los tiempos de finales del primer siglo hasta el siglo XX, hasta en épocas muy recientes. Y aquí incluso se citan otras de las que no esquematizamos anteriormente, pero que están aquí también tomadas en cuenta con respecto a esta relación entre lo divino y lo humano. Pero déjenme algo, déjenme decirles algo, para no entrar en volver a estar haciendo esos comentarios, porque sí, la verdad yo reconozco que todo esto es un poquito pesado como información y como reflexión. Entonces, déjenme que esta diapositiva en lo particular la toquemos mañana y que cerremos la sesión de hoy justamente viendo la resolución del Concilio de Calcedonia, que es el Concilio de Calcedonia, emitido en el año 451 de nuestra era, y resolviendo en contra de todas aquellas herejías que había sobre el tema de las dos naturalezas. Muy bien, entonces, ¿qué dice el Concilio de Calcedonia? Dice, siguiendo pues a los santos padres, todos a una vez, a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es uno solo. Aunque son dos naturalezas, es una sola persona. Dice, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Es decir, no naturalezas alteradas, disminuidas, sino completamente plenas, perfectas. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo. Es decir, se toma todo completo, acuérdense que algunos pensadores de los que esquematizamos tomaban solamente el cuerpo, la parte material, pero no tomaban ni el alma, ni lo espiritual, ni lo racional. Entonces aquí la doctrina de Calcedonia está tomando todo de manera completa. Dice, y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, es decir, de la misma naturaleza del Padre, dice, y el mismo consustancial con nosotros, es semejante en todo a los otros, menos en el pecado, lo que enseña Hebreos 4:15, que ya mirábamos también el día de ayer. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, claramente la preexistencia de Cristo, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María en cuanto a la humanidad. Claramente la encarnación, preexistencia, encarnación. Dice que se ha de reconocer
a un solo y el mismo Cristo Hijo Señor. Fíjense cómo se combinan y se conjuntan los títulos cristológicos. Dice, a uno solo y el mismo Cristo Hijo Señor, unigénito en dos naturalezas, pero sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de dos naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis o unión, y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, porque hubo pensadores que decían es que son dos personas. En Jesucristo hay dos personas, el Logos y el Jesús histórico. Entonces, a veces actuaba uno y a veces actuaba otro, como si se turnaran para actuar. Entonces, sí había quienes pensaban que había dos personas. Dice, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo. Nuevamente se conjuntan los títulos cristológicos, Dios Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Entonces, es muy interesante cómo esta resolución del Concilio de Calcedonia intenta establecer una postura oficial acerca de la cristología sobre el tema de las dos naturalezas. Y como aquí bien se dice que se han cuidado todos los aspectos, efectivamente. Todo lo que hicieron el antecedente de todas las herejías que hubo, fue justamente ayudarles a que esta formulación fuese bastante completa, porque cada elemento que se incluyó rechazaba algún elemento de las herejías, de las distintas herejías. Entonces, efectivamente, o sea, esto sí resulta una emisión doctrinal bastante completa, porque se reconoce la plena naturaleza, se reconoce en primer lugar una sola persona, la persona de Jesucristo, y junto con ello se reconoce su plena humanidad y su plena divinidad. Y cómo actúan las dos naturalezas, bueno, se cuida mucho los errores que antes se cometieron, que se habían mezclado, se habían alterado, la una había modificado la otra, la una había prevalecido sobre la otra, etcétera. Pues todo eso se cuida. Y por eso aquí se integran todos estos términos y conceptos que evitan esos errores ya contenidos en las posturas y en las herejías que empezaban a surgir antes de este concilio, por supuesto, y las que iban a surgir posteriores a este concilio. Entonces, esta emisión del concilio de Calcedonia es la que ha servido como base para toda postura cristológica posterior. Porque incluso nosotros, si entráramos a nuestros puntos de fe y viéramos el apartado que tiene que ver con el Hijo de Dios, con Jesucristo, veríamos que lo que ahí existe en nuestros puntos de fe no va a estar en contra
de este concilio de Calcedonia. Y aunque nosotros no hagamos ninguna referencia a este concilio, ni mucho menos, lo que nosotros pensamos en la cristología que profesamos actualmente, por supuesto, no está en contra de esta resolución conciliar y al contrario, nos sirve para poder explicar nuestro punto de fe. Repito, aunque no hagamos una alusión directa, ni mucho menos al concilio de Calcedonia. Pero me parece que efectivamente aquí están conjuntados todos aquellos elementos que son propios de una cristología ortodoxa, de una cristología completa, bien integrada, y que es la que ha llegado a nosotros, y nosotros profesamos y compartimos el día de hoy. Muy bien, hermanos. Entonces, solamente dejamos pendiente este material para retomarlo el día de mañana con el material que vamos a trabajar el día de mañana. De todas maneras, como viene integrado en esta serie, en este mismo archivo, cuando yo los pase con ustedes más tarde, ustedes la van a ver ahí y con libertad la pueden mirar. Pero lo vamos a comentar hasta el día de mañana con el resto del material que abarquemos. Digo, pero no el día de mañana, es más bien la próxima semana, porque hoy es jueves, a veces eh, se me olvida un poquito que tenemos clase miércoles y jueves, entonces nos veríamos hasta la siguiente semana, primeramente Dios, el día miércoles y jueves para continuar con los asuntos esenciales de la cristología. Nos vamos a enfocar la semana que viene, nos vamos a enfocar ya de una manera más específica sobre la obra de Jesucristo, es decir, todo su ministerio y el impacto de este ministerio para nosotros en términos de salvación. Muy bien, hermanos, pues quiero dar oportunidad, si hubiese alguna pregunta, algún comentario, por favor, con toda libertad. Igual si quieren, si quieren seguir reflexionando sobre todo esto, pues les voy a pasar las diapositivas más tarde para que puedan volver a revisarlas y tener ahí algún comentario. De todas maneras, no se preocupen, estamos disponibles para responder atender a sus observaciones, sus comentarios, ampliaciones también, por supuesto. Con toda libertad estoy a sus órdenes. Hermana Amanda. Paz, hermanos, buen día. Buen día. Bueno, sí es un poquito densa y mucha información, digamos, en las horas de la mañana. Pues sí, como decimos acá en Colombia, toca masticarlo un poquito más profundo porque, pues digamos que en una así presentación de una como que no alcanza uno a discernir todo. Entonces sí nos toca como volver a retomar, incluso hasta volver, yo creo que a mirar el video como para poder em, de pronto buscar y ver qué no entendemos para poder preguntar, porque ahorita hay tanta información que uno no sabe qué preguntar. Ok. Entonces sí nos toca como profundizar un poco más, pues nosotros como alumnos, obviamente, y revisar las presentaciones y hasta pues la grabación de la clase. Muy bien, sí, sí, totalmente de acuerdo con usted, hermana Amanda. Sí, esto justamente, como es mucha información y el tema es denso, pues sí, hay que volver usando el término que usted, hay que volver a masticarlo con más calma y con el tiempo necesario. Pero esto que les estoy dando, queridos hermanos, hermanas, es lo que se mueve en el tema de la cristología en el curso de teología sistemática. Entonces, son cuestiones que obviamente no están al alcance
mm, de la iglesia en general. O sea, usted no va y le dice el pastor, a ver, hoy vamos a ver las herejías de los siglos 3 al quinto. Pues, obvio que no, todo esto es un material, pero ayuda. ¿Saben qué? Ayuda para fijar depurar nuestras propias posturas ujú, y tener más cuidado cuando nosotros mismos nos toca hablar, eh, porque digo, es muy bonito hablar sobre Jesucristo, sobre su obra y sobre todo, pero hacerlo de una manera muy bien, de manera integrada, muy bien, aunque no mencionemos las cuestiones, ¿no? Porque yo siento que sí crearíamos mucha confusión en la iglesia si de pronto decimos, bueno, yo creo que si dijéramos, ¿no? Como un ejemplo, yo creo que la postura herética de Severo o la de Eutiques o de hermano, pues de qué está hablando, a qué se refiere usted, ¿no? No, pero ustedes como estudiantes todo esto les sirve, les ayuda para ir integrando sus perspectivas que antes pues no teníamos, ¿no? Y todo esto viene a ser útil, repito, para trabajar en una pastoral, porque no solamente queda en concepto, vamos a aterrizarlo en su momento, no solo queda en concepto, sino también viene a tener lugar en una práctica, en una vivencia de la fe, y esto es algo muy bonito. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por su atención, por su presencia. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hermano Mario, Buenos días, Pastor, ¿cómo le va? muy buenos días. No, yo tengo una pregunta, pero para llegar a esa pregunta, por ahí tengo un par de preguntas antes. Eh, en primer lugar, por ahí, ¿cómo consideramos nosotros como iglesia el tema? ¿Hay una diferencia entre alma y espíritu? ¿O es lo mismo? ¿O son sinónimos? ¿O lo consideramos como dos partes distintas? Ajá, a veces lo podemos considerar como si fuera lo mismo y a veces también como parte, como algo sí plenamente distinguido. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de la antropología que veíamos lo que era lo corpóreo, lo que era el alma y lo que era lo espiritual? Vimos el nefesh como el alma, el ruach como lo espiritual y el basar como el cuerpo, como lo material. En la antropología hebrea son los tres espíritu. En el Nuevo Testamento hay un giro que aunque se sigue preservando la visión hebrea acerca de la antropología, hay un giro porque la visión antropológica griega solamente distingue entre cuerpo y alma, y a veces usa de manera intercambiable alma y espíritu desde la óptica de la visión griega. Entonces, yo creo que para nosotros actualmente la que más ha prevalecido es la visión griega, de tener lo humano en esa doble percepción de lo corpóreo y el alma. Y el alma incluye o incluida en la percepción del alma también lo espiritual. Entonces, no sería equivocado manejar una antropología que contenga los tres elementos desde la visión griega, digo hebrea, perdón, como tampoco sería equivocado manejar una visión antropológica con solamente los dos elementos de cuerpo y alma. Entonces, ambas cosas son válidas. Ah, y yo por ahí, esa era una dudita que me quería sacar porque hace un tiempo estuve investigando porque me pusieron en esa situación con una pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuándo o cómo se crea el alma? Y ahí estuve investigando un poco y vi que hay tres teorías, ¿no? O tres formas de verla, que era
traducianismo, el creacionismo y una tercera que no tiene mucho sustento bíblico, que era como que hay un depósito de almas creadas por Dios y que cada vez que se concibe un ser humano, ¿no? Dios eh, envía una de esas almas, ¿no? A ese ser humano. Y por ahí el traducianismo nos decía un poco que el alma se crea al mismo, al mismo tiempo que se concibe la persona, que se crea ahí en esa misma unida, ¿no es cierto? Como que se crea el cuerpo, se crea el alma junto, y por ahí, por eso trae un poco aparejado lo que vendría a ser el pecado, ¿no? Como que se creó, como que venimos trayendo algo de nuestros padres y como que traemos el pecado de Adán en su momento, ¿no? Y el creacionismo por ahí decía que Dios crea el alma, ¿no? Cuando se concibe la persona. Por ahí quería sacarme un poco la duda de cuál teoría vendría a ser la más acorde a lo que creemos nosotros, ¿no? Ajá, bueno, el traducianismo atendería, esa postura atendería un poco a la transmisión y a la herencia del pecado, porque la postura traducianista, como usted lo ha dicho, es heredamos, el alma la vamos heredando de nuestros padres nos heredan su alma y como es un pasar de generación en generación el alma, entonces también es una transmisión de esa fragilidad y esa tendencia hacia el pecado. Entonces cada postura intenta resolver un problema. ¿Cómo es que heredamos, cómo es que la tendencia hacia lo pecaminoso está presente en nosotros? Entonces, el traducianismo diría, bueno, porque heredamos aquella alma de Adán pecaminosa ha venido de generación en generación heredándose hacia toda su simiente. Por eso nosotros ahora somos o estamos en esa condición de pecado. Pero el creacionismo diría, bueno, no, es que el pecado es algo que aprendemos porque cada alma viene como nace la persona, nace con un alma nueva, no nace con un alma heredada, sino con un alma nueva, pero esa alma nueva se va contaminando por el ejemplo que ve alrededor. Entonces, y la otra postura del depósito de almas, que si Dios tiene un depósito de almas, entonces se entiende que Dios pone, que cuando Dios, una persona que nace en cualquier lugar del mundo, Dios le pone el alma que tiene en esa reserva que él tiene, entonces entenderíamos que esa alma viene pura, viene buena, pero que en todo caso nunca se va a contaminar el cuerpo sí, el cuerpo que por naturaleza es malo en la visión griega, entonces el cuerpo va a contaminarse, el cuerpo va a hacer va a ejecutar el pecado, pero no el alma siempre va a permanecer pura. No hay, depende de qué estemos defendiendo en cuanto al pecado. Incluso el tema del pecado es muy interesante porque el tema del pecado hemos heredado esa visión católica sobre el pecado. Ojalá hubiésemos heredado la visión hebrea sobre el pecado. Lo vamos a ampliar en la próxima sesión. De hecho, vamos a ver soteriología, es otro tema de este curso 2 de teología sistemática, y ahí vamos a ver las cuestiones sobre el pecado y cómo esto funciona, y también vamos a abordar el tema que nuestro hermano Mario está planteando, porque todo esto tiene que ver bien integrado en la aplicación. Así como tenemos la obra de Jesucristo, su obra de salvación y la aplicación en nosotros, entonces viene todos esos asuntos de cómo aplicamos la salvación en nosotros. Y entra, por supuesto, lo que somos, cuerpo, alma, y cómo funciona todo esto. Entonces es algo que vamos a ver
en el tema de la soteriología, y hablaba del tema del pecado porque es muy interesante que aún sin quererlo y sin saberlo hayamos heredado la postura católica sobre el pecado y la práctica católica sobre el pecado, y no tanto la postura hebrea acerca de ese mismo tema. Pero repito, lo vamos a mirar con calma, y ahorita qué bueno que salió esto a comentario con mi hermano Mario, y solamente entonces me gustaría dejarlo aquí pendiente para que lo abordemos en ese momento. Dale. Pero, pero repito, no es malo hablar en una visión tripartita, es decir, espíritu, alma y cuerpo, la visión hebrea, o hablar de alma y cuerpo, la visión griega. No, se pueden utilizar las dos cosas. Y la cuestión del alma es también un tema muy interesante, y actualmente se siguen haciendo, pues sigue habiendo mucha reflexión acerca de qué es el alma. La definición secular sobre el ser humano es que es un ser biopsicosocial. Bueno, ¿en dónde habita el alma? Habita en lo psico, habita en la psique, en la psique es donde tiene su asiento el alma. Esto es un tema de filosofía, pero también es un tema de medicina, y es un tema bastante interesante que todavía, para nuestro tiempo, todavía no se ha agotado. ¿Dónde tiene su asiento el alma? Hay una disciplina, por supuesto, la antropología, en cualquiera de sus ramas, que también esta viene a ser una interrogante filosófica muy importante: ¿qué es el alma y dónde tiene su asiento el alma? Entonces, eso es un tema actual, es un tema todavía muy pertinente, y vamos a tener un acercamiento también a esa cuestión que es muy, muy interesante. Bueno, Y por sí, ahí, ajá, disculpe, sí. por ahí a eso iba, quería un poquito tocar ese tema para ver si yo me baso, ¿no?, en la teoría por ahí del traducianismo, y creo que las almas, ¿no?, o el alma se forma con partes de los dos padres, ¿no? Podría decir que me podría llevar a pensar que, a decir que Jesús fue una persona distinta por ese sentido, ya que él no fue creado, ¿no?, como cualquier ser humano, sino como que tendría una parte de Dios y una parte del alma de María, ¿no es cierto? Entonces podría llegar a decir, claro, Jesús no fue pecador, o no le afectó el pecado porque tenga una parte más divina que humana, en el sentido de la creación, ¿no es cierto?, de su alma. No sé si me Sí, doy a sí, entender, pero claro, claro. esa era la pregunta a la que quería llegar en realidad con Sí. respecto a la clase de hoy, ¿no? Ok, sí, sí, naturalmente, y es muy interesante. De hecho, el concilio de Calcedonia utiliza el término consustancial con el Padre, pero consustancial con lo humano del lado de María, ¿no? María hace que Jesucristo sea consustancial con nosotros. Bueno, pero efectivamente, el alma, es que todo está en el punto de el alma. ¿Qué entendemos por el alma? Y si Jesucristo hereda el alma de María, entonces hereda también el pecado, hereda esa tendencia hacia el pecado. Es muy interesante, pero entonces ya permítanme que tengamos esta reflexión y ampliar estos comentarios, pero ya en la siguiente sesión. Muy bien, muchas Muchas gracias, gracias. Mario. Muchas gracias. Ahora Y siempre. bueno, pues queridos hermanos, hermanas, vamos a cerrar nuestra sesión ya aquí, y con el favor de Dios nos vemos la siguiente semana. Hermano Mario, aprovechando, ¿puedo pedirle que nos despida en oración, por favor? Sí, cómo no.
Oramos. Señor, te doy gracias por la vida del pastor, por la vida de cada uno de los alumnos que están en la clase, por sus familias, también por los alumnos que van a ver la clase grabada. Señor, te pido que tú los bendigas, los sigas ayudando, los sigas dando fuerza a cada uno de ellos, a nosotros, para que podamos seguir adelante con el estudio del seminario. Señor, te pedimos que tú seas el que nos guíe y nos guarde siempre. También te doy gracias por esta clase que tuvimos, que sea de bendición, que nos ayude a disipar algunas dudas de las que tenemos, Señor, y que nos ilumine un poco más el camino que debemos seguir. Te pedimos esto y te agradecemos infinitamente por todas tus bondades, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.